a los que están conectados. Gracias por estar con nosotros. Yo te voy a invitar a que busques en tu Biblia el Salmo 150. El Salmo 150 es un salmo que nos invita a alabar al Señor. Es más, dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Es decir, que tú estás aquí porque estás vivo, porque estás respirando. Todo lo que respire, alabe al Señor. Y con este salmo queremos hacer el llamado para adorar al Señor, con todo lo que hacemos en este lugar. Dice así la palabra del Señor. Yo voy a leer en la Reina Valera del 60. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Bienvenidos, hermanos Nidia y Luis. Todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Así que yo te voy a invitar por unos momentitos que cierres tus ojos, allí donde estás, y comencemos a meditar en este precioso salmo que nos invita a alabar a Dios en su presencia. Alabarle, ¿por qué? Por sus grandes proezas. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ti, por tu familia en esta semana? ¿Por qué razón tú lo alabarías hoy? Con el sonido, quizás no de trompetas, pero sí con el sonido de tu voz, con el sonido de tu corazón. Que todo lo que respira alabe al Señor. Y lo vamos a hacer, Señor, con gozo, con gratitud, dándote gloria, gloria a aquel que eres digno de recibirla. Gracias, Señor, por esta bendición de esta mañana, de unir nuestras voces juntos para cantarte, Dios, para alabarte y agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por los hermanos que nos están visitando, gracias por los hermanos que están conectados y gracias por este grupo bello de hermanos que están aquí reunidos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos unimos nuestras voces para exaltar tu nombre, Dios. Señor, recibe este tiempo en adoración, todo lo que vamos a hacer, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién deseó tu vida en la cruz? Él es mi Señor y Salvador. Él es
no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, y adoremos. Venid y adoremos. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Jesús. Alábalo, sigue alabando al Señor, sigue adorándole al Rey de Reyes, a nuestro Señor. Buenos días, mis hermanos. Qué privilegio, qué bendición que yo pueda estar en este sitio ante la presencia del Señor para alabarle, para glorificarle y para ponernos, Señor, delante de Él, oyendo y aprendiendo de lo que el Señor tiene para nosotros. Gracias, Señor, por este día hermoso, maravilloso, por esta mañana linda en que tantos hermanos estamos aquí para adorarle, para rendirle culto. Bendito seas, mi Dios. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre, porque tú nos has traído hasta aquí. Has quitado todo inconveniente. Gracias, Señor, por esta alabanza tan hermosa que nos recuerda tu nacimiento. Padre, somos bendecidos, porque estar aquí reunidos trae bendición y vida eterna. Aquí todos los que estamos, Señor, te conocemos, te tenemos en nuestro corazón y podemos llevar este mensaje a los demás. Por eso aquí en este sitio hay bendición y vida eterna. Padre, que sigamos en comunicación contigo, aprendiendo de ti, Señor, a través de nuestro pastor, a quien tú le has dado palabra hoy para que nos enseñe a nosotros, para que nos hable de ti, Señor. Gracias, Padre, porque cada vez conocemos más de ti, aprendemos más de ti. Gracias por este tiempo hermoso que es la Navidad. Gracias por estos cantos bellísimos que reflejan tu nacimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Paz nos da, Señor, cada vez que oímos estos cantos, porque nos convertimos en oraciones. Mis hermanos, gloria a Dios en las alturas y amén. Paz en la tierra y buena voluntad para con todos nosotros. Amén. Amén. En nombre del Señor oro, dándote muchísimas gracias. Amén y amén. Amén. Aleluya. Estamos en el año 1 de nuestra era. El pueblo se está preparando para celebrar la Pascua. Y hay un movimiento acerca de la llegada del Mesías, porque desde el Antiguo Testamento muchas personas estaban esperando a ese Salvador que Dios había prometido.
Muchos de los profetas habían recibido la palabra, pero murieron sin ver el cumplimiento de esa palabra. Murieron sin ver aquel que había sido prometido, el Mesías. Pero hay uno que sí lo vio, y ese es Simeón. Dios le había dicho a Simeón que él no iba a morir hasta que viera con sus propios ojos la salvación. Hasta que viera con sus propios ojos aquel que iba a hacer la redención del pueblo de Israel y la redención del mundo. Este hombre, este profeta, siempre estaba en el templo, esperando la redención de Israel, esperando aquel que traería consolación, que traería paz a su pueblo, como es nuestro Señor Jesús. Y entonces la profecía se cumplió. Y el Verbo habitó entre nosotros, y el Verbo se hizo carne. Así he titulado esta serie de mensajes. Vamos a tener hasta el final del año. El Verbo se hizo carne. Está basado en en Juan 1:14, que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Simón vio a María y a José venir, el Espíritu Santo le dijo: ese es el Mesías esperado. Y entonces dice que con profunda alegría él se acercó a María y a José y tomó a ese niño entre sus brazos. Y dijo: mis ojos han visto tu salvación. Ya puedo partir contigo. Entonces quiero en esta mañana que veamos 3 enseñanzas. La semana pasada hablamos de 3 enseñanzas que nos dio Zacarías. Hoy quiero hablar de 3 enseñanzas que nos da Simeón con relación a este Jesús, a este Mesías, a este Cristo que el Señor envió en su tiempo y en su momento. Entonces vamos a ir a Lucas en el capítulo 2 y vamos a leer los versos 25 hasta el verso 35. El que lo vaya encontrando, por favor, se pone en pie por respeto a la palabra y vamos a leerlo juntos. Yo tengo la versión de la Reina Valera actualizada. Vamos a leer Lucas 2, 25 hasta el 35. Y dice la palabra del Señor así, comenzando en el 25 del capítulo 2. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Recuerden que la palabra Cristo es el ungido en el griego. Movido por el Espíritu, entró al templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaron de las cosas que se decían de él. Y Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: he aquí,
Este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque ella es viva. Gracias porque ella es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias por darme el privilegio no merecido de ser el predicador de ella en esta mañana. Orando, Señor, que esta palabra pueda ser no solamente escuchada, no solamente entendida, sino también que sea obedecida y sea puesta en práctica. Que sea ministrando cualquier necesidad que haya dentro de nuestra congregación y también a través de los que nos miran a través del internet. Bendícela, Señor, solamente como tú lo puedes hacer. No soy más que un instrumento en tus manos. Y que todo lo que salga de mi boca sea aquello que tú quieres, que tu congregación y los que nos miran escuchen en esta mañana y que puedan reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Porque en su nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias por acompañarme en la lectura. ¿Quién era Simeón? Dice en los primeros versículos, había un hombre, versículo 25, que se llamaba Simeón. Fíjense las características de este hombre. Justo y piadoso. Y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería muerte sin antes ver al Cristo del Señor, al ungido de Dios. Lo primero que nosotros vemos aquí es que Simeón es un recordatorio vivo que no se deben olvidar las promesas de Dios. La promesa había sido dada siglos antes de que esté sucediendo este momento trascendental cuando el Salvador del mundo va a ser circuncidado, va a ser presentado en la iglesia. Él sabía en lo profundo de su corazón que Dios no miente, que Dios no es hombre para mentir, que siempre es fiel a sus promesas. Él tenía esa seguridad y por eso estaba ahí siempre en el templo esperando esas promesas. Dice Josué 21, capítulo 21, versículo 45, dice, no falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Es decir, todo lo que el Señor promete, todo lo que el Señor dice, se va a cumplir. Se va a cumplir en su tiempo y se va a cumplir de acuerdo con su voluntad. Pero no solamente que él había creído en la promesa. Él dice que había creído lo que el Espíritu Santo le había revelado, porque la palabra nos dice que el Espíritu Santo le reveló que él no iba a morir hasta que viera al Salvador del mundo. Entonces Simeón tuvo dos testimonios. Tuvo el testimonio de la palabra de Dios y tuvo el testimonio del Espíritu Santo. Ahora yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos hoy esos mismos testimonios que tuvo Simeón 2000 y tantos años atrás, cuando el Señor vino a ser circuncidado en el templo. Nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. A través de la palabra conocemos el plan redentor de Dios para la humanidad. La palabra nos dice, y así lo testifica el Espíritu Santo,
Dios lo dice y yo lo creo. Esa también fue una serie que predicamos. Dios lo dice y yo lo creo. La Biblia nos muestra las grandes obras de Dios, nos muestra su plan de salvación, pero solo por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender lo que la palabra dice, y eso fue lo que exactamente Simeón hizo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que yo les he dicho. Esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién era Simeón? Un hombre justo, un hombre piadoso que esperaba al Mesías y a quien el Espíritu Santo le había dicho que no moriría sin verlo. Entonces, 3 enseñanzas que nos deja Simeón. La primera, la misma enseñanza que nos dejó Zacarías. Y qué interesante, las 2 primeras personas que hablan antes del nacimiento de Jesús, como fue el caso de Zacarías, y la primera que habla cuando el Jesús va a ser presentado, dijeron que Él es la salvación del mundo. Eso es lo primero que nos enseña. Él es Simeón, Él es la salvación del mundo. Y en los versículos 27 al 30 dice, movido por el Espíritu fue al templo Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simón tomó el niño en su brazo y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, y aquí está la clave, porque mis ojos han visto tu salvación. La ley estipulaba que a los 8 días de nacido, un varón debía ser llevado al templo para ser circuncidado. Eso lo establecía la ley. Génesis 17 dice, a los 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre ustedes a través de sus generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Entonces María y José, cumpliendo con este mandato, cumpliendo con este requisito, fueron al templo a circuncidar a Jesús. Entonces dice que Simeón lo tomó en los brazos y lo primero que hizo fue alabar a Dios, como hizo también Zacarías. Bendijo a Dios. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. El comentario de Chat GPT dice que en el original griego, las palabras de Simeón dan la imagen de un siervo, escúchenme bien, que ha sido instruido por su amo de permanecer en su puesto vigilando hasta que llegue un invitado. Es decir, un hombre adinerado, un hombre que tiene esclavo, tiene a su siervo, y a un siervo le dice, tú vas a estar velando hasta que llegue Luis Lom, que es el invitado de honor. Cuando llegan las primeras horas de la mañana y llega la persona, dice el siervo al amo, maestro, ha llegado. He anunciado la llegada de aquel que estás esperando. Ahora puedo irme a dormir. Es decir, él tenía que velar hasta que este invitado llegara, y una vez que llegara y anunciara la llegada de este hombre, entonces él podía ir a descansar, a dormir. Y eso exactamente fue lo que hizo Simeón, guiado por el Espíritu Santo, enseñado por la palabra de Dios, y fue obediente
a la voluntad de Dios. Por eso, Simeón tuvo el privilegio de ver con sus propios ojos la salvación. A mí me llama la atención esto. Él solamente vio al niño, al rostro del niño, 8 días de nacido, un bebecito, 8 días. Dijo, aquí está la salvación. Él estaba confiando en la promesa. Él nunca vio a Jesús hacer un milagro. Él nunca vio a Jesús a morir en la cruz. Él nunca vio a Jesús resucitar. Pero con tan solo mirarlo, dice que allá había sido suficiente porque él lo había creído y ahora estaba listo para partir con el Señor. Cuando nosotros hacemos Santa Cena y leemos en el libro de los Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23, cuando tomamos Santa Cena y hablamos del jugo de la vid, dice que nosotros debemos celebrar eso hasta que el Señor venga. Y la pregunta que siempre le hago, las hago hoy. ¿Estamos listos nosotros para partir con el Señor? Así como Simeón vio el niño chiquitico, este es el Salvador del mundo. Ahora, Señor, estoy listo para partir y estar contigo. Escribía por acá, Simeón verdaderamente vivió por fe. Él simplemente aceptó lo que Dios le había dicho, y eso es lo que es fe. Estar 100% seguro que lo que Dios declara es verdad y se va a cumplir. Dios lo dice, yo lo creo. La palabra lo dice, para mí eso es suficiente. Es ver lo invisible como si fuera visible, porque lo vemos con nuestros ojos espirituales. Eso fue lo que hizo Simeón. Puso la confianza en Dios y en su palabra. Y han pasado 2000 y tantos años que Jesús vino al mundo como un bebé, pero ese bebé creció. Y ese bebé vivió la vida perfecta. Y ese bebé entregó su vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Y ese bebé resucitó al tercer día. Y ese bebé volverá. Algún día, así como nació en este tiempo, algún día el Señor, Dios Padre, dirá, suficiente, mi hijo va a buscar a su pueblo. Hermano, aunque nosotros no podamos ver a Jesús, aunque no tengamos la bendición que tuvo Simeón y que tuvieron los apóstoles y que tuvieron los primeros discípulos de ver a Jesús, la Biblia nos anima a mirarlo a Él y fijar nuestros ojos en Él. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mirar a Jesús significa refugiarse en Él, buscar su ayuda, clamar a Él y, lo más importante, creerle. Tenerle como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Simeón esperó con paciencia y fe el cumplimiento de la promesa. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo difícil, un tiempo en un mundo lleno de distracciones, lleno de cosas que no nos interesan, aún en Navidad. Y nos olvidamos de lo más importante, que es la promesa del Señor de enviar un Salvador. Que Jesús es nuestra salvación, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestra paz, nuestro consuelo, nuestra restauración. Entonces la Navidad nos invita, hermanos, a enfocarnos en lo eterno. Mantener viva la esperanza de que algún día Jesús va a regresar. Y nosotros tenemos que estar listos para cuando eso suceda. Enfocarnos en Cristo, cuando lo vemos realmente, vemos la salvación de Dios. Eso fue lo primero que nos enseñó Simeón, cómo
fue lo primero que nos enseñó Zacarías. ¿Cuál es la segunda enseñanza? Jesús es la luz del mundo. Dice el verso 31, la cual, hablando de la salvación, has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces ahora Simeón ya no solo habla de que la salvación, ahora hace una descripción del Salvador. Ahora describe lo que es el Mesías. Y dice que el Mesías es luz para Israel, y fíjense qué interesante, luz para los gentiles. Yo me imagino, recuerden que para el judío solamente ellos eran el pueblo de Dios. Que María y José y los que estaban ahí, cuando escucharon decir esto, se sorprendieron. Pero es luz para Israel y luz para los gentiles. Es salvación para todos los que creen en Él. Eso había sido profetizado muchísimos años antes, de manera que también se estaba cumpliendo otra profecía que es Isaías 9:2, que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Y eso se lo había declarado el Espíritu Santo a Simeón. Que este niño, que este Mesías iba a ser la luz del mundo. Pero no solamente para Israel, sino que se expandiría a todos los rincones del mundo. Que iba Dios a llamar a los gentiles, porque eran judíos y gentiles. Gentil era todo aquel que no era judío. Pero Jesús no va a venir solamente para un grupo. Jesús vino para dar libertad espiritual a la humanidad. Y eso ha quedado demostrado una y otra vez. Que este Mesías, nacido hace más de 2000 años, es luz donde quiera que vaya. Y él mismo dijo, Jesús les habló otra vez, Juan 8:12. Jesús le habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No importa cuán grande sea la oscuridad. No importa la vida que tú estés llevando, no importa la vida de pecado que le estés dando la espalda a Cristo, viviendo en la oscuridad, Él trae nueva luz. Y Él trae nueva vida donde quiera que se lleva el Evangelio. Los primeros cristianos, Pablo, los primeros los padres de la iglesia, donde quiera que iban y predicaban el Evangelio, estaba y se manifestaba la luz de Cristo. Aún cuando fueron y predicaron a los samaritanos, se sorprendieron que enviaron a ver si lo que estaba sucediendo era verdad. Que cuando predicaban la luz de Cristo, las personas, los pueblos cambiaban. A veces nosotros olvidamos el poder transformador que tiene el Evangelio. Olvidamos el poder transformador que tiene el Evangelio de Jesucristo. Él es la única fuente de salvación. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Jesús? El nombre de Jesús significa Salvador. Dice Mateo 1:21, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. El único que puede poner fin a la oscuridad de la humanidad se llama Cristo, el Mesías. A la oscuridad espiritual en la cual viven muchas personas, incluyendo familias nuestras, amigos, vecinos, que viven en la oscuridad de darle la espalda a Cristo. Navidad es un tiempo de luces.
donde quiera, en estos días, el viernes después que tuvimos ensayo, y fuimos a llevar, a repartir, a hacer la circunvalación, y pasamos por un sitio, había cerca de donde vive la hermana Gladys, una casa preciosa, luces, bellísimas, y mi esposa, oye, qué bonito, y yo pensé entonces, dentro de esa casa estará la luz de Cristo. Porque sí es un tiempo de luces, pero lo más importante es celebrar la llegada de Jesús como la luz que ilumina el mundo. No basta con poner las luces afuera, es lindo. Yo recuerdo en Coral Spring había una que era sensacional. Yo hasta le pregunté a él, oye, ¿cuánto pagas tú de luz después que termina diciembre? Y me dijo, oye, pago como $800. Aquello era una sensación, les digo, gente hacía línea, yo así cola, como en Venezuela, para ver las luces, hermoso. Y este hombre era cristiano, gracias al Señor. Entonces, la luz que él manifestaba era la luz de Cristo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? En primer lugar, como cristianos nosotros tenemos que reflexionar si nosotros vivimos como luz. Nosotros tenemos que rechazar la oscuridad del pecado, compartir la esperanza de Cristo para que alumbre en la vida de aquel quien vive en oscuridad. Eso sí lo escribí ahí, Lucy, pónselo. En Navidad, dice el chat GPT, podemos proclamar esta verdad de Cristo a personas de todas las culturas y trasfondos, porque Simeón dijo que Él es la gloria de Israel y para todo el mundo, mostrando con nuestras acciones el amor inclusivo de Dios. El Salvador del mundo y la luz del mundo. Eso dijo Simeón acerca del Mesías. Y el tercero, yo no sabía cómo ponerle el título, pero se lo puse así: Jesús, motivo de división. ¡Wow! Jesús, motivo de división. Y yo seguro que mi hermano así, pastor, ¿qué le pasa? Bueno, pero mira lo que dice acá, en los versículos 33 al 35. Y los padres del niño, José y María, estaban asombrados de lo que él decía. Salvador, la luz del mundo, y los gentiles iban a ser incluidos en esa salvación. Simeón los bendijo y dijo a su madre, ahora se dirigió a María y le dijo, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción. Y después dice, y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón era un hombre que había vivido con un propósito. Estoy recapitulando, ver al Mesías. Él dijo que como ya lo había visto, ya estaba listo para morir. Había testificado fielmente que Jesús era el Salvador del mundo. Y entonces el versículo dice que María y José se maravillaban de las profecías, de lo que se estaba hablando acerca de su Hijo, del Cristo. Pero entonces vienen estas palabras. Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Está diciendo Simeón que muchos de ellos van a creer en Cristo, que van a creer que Él es el Mesías prometido, pero otros lo van a negar. Y no solo que lo negaron, sino que lo colgaron en una cruz. Pero después de la resurrección, el día de Pentecostés, dice que como 3,000 personas reconocieron y aceptaron a Cristo como el Señor y el Salvador después del mensaje que dio Pedro. Y aquellos que le reconocieron como el Cristo serán salvos de la ira venidera. Pero a los que lo rechacen,
enfrentarán el juicio y la separación eterna de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Muchos lo aceptaron, que él era el Mesías. Otros lo rechazaron. Y para hacer una señal de contradicción, la Nueva Traducción Viviente dice, fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrían. Y aquí viene que Jesús es motivo de división, porque él mismo lo dijo. El Señor mismo lo afirmó, Lucas 12, de 51 al 59. Búsquenlo porque ese no aparece ahí. Como cuando es muy largo no lo pongo en el PowerPoint. Lucas 12, 51 al 59. Lucas 12, 51 al 59. Dice, ¿piensan que he venido a dar paz en la tierra? Pregunta el Señor. Les digo que no, sino a causar división. Porque de aquí en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Saben una cosa? Cuando yo recibí a Cristo, una hermana mía dejó de hablarme. No me quiso hablar más. Porque claro, nosotros habíamos sido levantados en la Iglesia Católica y para mi hermana eso era una traición, vamos a llamarlo así, a la familia. Y eso causó división. Entonces eso es lo que se está refiriendo el Señor. En una casa, en una familia, hay personas que han reconocido a Cristo como el Señor, pero hay otros que no. Y muchas veces los que no critican a los que sí. Y hasta los separan de la familia. Y no imaginemos en esos países musulmanes, donde recibir a Cristo es prácticamente pedir que sea muerta la persona. Algunos creerán que Jesús es el Mesías esperado. Creerán su mensaje y lo recibirán como el Señor de su vida. Pero otros lo rechazarán y hasta criticarán a quien los acepte. Pero yo quiero dejar algo bien claro. Jesús quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso decía, poner Jesús divide, no, Jesús une. Sí hay división por el hecho de no creer que Él es el Mesías, pero el deseo de Jesús es que todos lo reciban a Él como el Señor y el Salvador de su vida. En nuestro libre albedrío, nosotros podemos reconocerle como Señor o podemos rechazarlo. Y eso es lo que pasa. Porque el Señor quiere, como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no es causa de división. Él es causa de unidad, pero nosotros lo hacemos división por no creer en Él. Finalmente, Simón se dirige a María y le dice a María, ya no a José, y una espada traspasará aún tu propia alma. Algunos comentaristas dicen era porque José iba a morir antes de que el Señor pasara por todo el sufrimiento. A fin de que sean, y una espada traspasará aún tu propia alma.
a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lo que Simeón le está hablando a María es que tú vas a sufrir. Y la palabra espada, que aparece acá en la Biblia, en el griego hace referencia a una espada grande, como la que usó Goliat. No una espada como la que nosotros conocemos, ¿no? La del zorro y ese, no. Es una espada grande. Lo que significa que el dolor de María iba a ser un dolor grande, un dolor intenso. Yo creo, ¿no?, que el peor dolor para una madre es ver a su hijo sufrir. Para un padre también, no vamos a quedar atrás, pero para la madre que nos lleva una ventaja de 9 meses es más grande. Entonces eso es lo que él le está diciendo a María. Tanto durante el ministerio de Cristo como en el momento de su muerte en la cruz. Y ahí estaba María. Juan 19:25 dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Ellas estaban ahí, y ahí estaba su madre. El dolor no fue físico, sino espiritual al ver a su hijo cargando los pecados del mundo. Y me gusta esto que dice el comentarista. Aunque María no es la redentora nuestra, es Cristo, su papel como madre del Salvador la involucra profundamente en el plan de Dios. Su dolor al ver a Jesús sufriente refleja el costo del sacrificio por la humanidad. Y entonces a nosotros nos toca reflexionar sobre cómo el llamado de Dios, un llamado lleno de propósito, a menudo incluye el sufrimiento. María aceptó con humildad el plan de Dios para su vida. Cuando Jesús llegó o cuando el ángel anunció el nacimiento del Señor, ella dijo, he aquí tu sierva, sabiendo las consecuencias que una mujer que no se había casado, que era virgen, iba a salir embarazada, estando comprometida con José. Lo aceptó. Esto nos llama a confiar en Dios, incluso cuando nosotros enfrentamos dolor y enfrentamos incertidumbre. Ser miembro del reino de Dios conlleva dolor, para que nosotros aprendamos a depender de Cristo. Porque si nosotros somos reino del cielo y no nos pasa nada, seguro nos olvidamos del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Hoy hemos compartido acerca de Simeón. Hoy me pasé un poquito. Esto nos recuerda que Navidad es más que luces y regalos. Es una oportunidad para celebrar la llegada del Salvador del mundo y compartirlo. Es tiempo de renovar nuestra esperanza en sus promesas, de vivir como portadores de su luz en un mundo en extrema necesidad. Así que te invito a que así como Simeón reconoció a Cristo, ese niño, como el Señor y Salvador, que lo hagas si nunca has tenido la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador y Señor. Y este es un tiempo especial para hacerlo. Y a nosotros, los que ya lo tenemos en nuestro corazón, que así como dijo Simón, Señor, ya estoy listo para partir. Y con urgencia hablar del mensaje de salvación. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que me has regalado de ser el predicador de tu palabra. Por entender quién eres, cuál fue el propósito de tu llegada a esta tierra. Ser nuestro Salvador, ser la luz del mundo y ser aquel
que puede unir a las familias. En vez de tener división, debe ser la unión a través de Cristo Jesús, así como lo es en la iglesia. Bendícenos, Señor, en este tiempo de Navidad, cuando el mundo celebra con luces, con regalos, comida, esa Navidad. Alguien decía, celebran el cumpleaños, pero no invitan al cumpleañero. Que el mundo reconozca que lo que sucede en este tiempo es la celebración del nacimiento del Salvador del mundo, Jesús, nuestro Señor. Y en su nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén.